Bueno, mientras yo voy haciendo la presentación de Carlos, realmente para nosotros hoy es un gran honor cerrar este primer ciclo de webinarios con su presencia. El doctor Carlos Brailovsky es médico argentino, pero está radicado en Canadá hace muchísimos años. Es un referente internacional en el tema de evaluación de las competencias. Él es docente emérito de la Universidad de Laval, en Quebec, y es consultor del Colegio de Médicos de Canadá, y participa activamente en el examen nacional de médicos de familia. Es un referente y asesor de muchas universidades a nivel mundial. Para nosotros en Argentina, además, es el subdirector de la Maestría en Educación para Profesionales de la Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, y también es un gran asesor que nos ha acompañado a través de todo nuestro desarrollo curricular y de evaluación en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur. Por eso repito, para nosotros realmente es un verdadero honor y es siempre un orgullo que él nos ha acompañado en cada etapa de nuestro desarrollo curricular. Sin más preámbulo, le dejo la palabra a Carlos, porque todos están acá para escucharlo a él y no a mí, así que bienvenido Carlos, bienvenido todos, y adelante, puedes comenzar cuando quieras. Hay que desmutearlo, Alejandro, si estás escuchando, vos sos el que tenés la posibilidad de hacerlo, por favor. Sí, ¿ahora se me oye? Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias a los amigos argentinos que me han invitado a pasar estos momentos con ustedes. Sí, yo hace muchos años me he ido de la Argentina, pero sigo teniendo en un rincón de mi corazón al país que siempre está muy presente para mí, aunque vivo en la otra punta del continente. Los amigos Marta, Alejandro, Roberta y Marcelo me pidieron que hablase o que presentase algo de cómo se está enfrentando la situación de la certificación de profesionales y la pandemia en Canadá. Bueno, va a ser muy descriptivo, les voy a explicar, los voy a poner en el contexto de cómo funciona el sistema canadiense y cómo hemos enfrentado decisiones que se han tenido que tomar frente a lo que está pasando con la pandemia. Y luego, si tienen algún interés, trataré de responder algunas de las preguntas que me puedan hacer. ¿Por qué no pasa? Bueno, ustedes conocen esta pirámide, la pirámide de Van der Vleuten, en la que se sabe cómo, muestra y hacer, en la que hay mostrar que nosotros, sobre todo lo que hemos sacrificado ha sido muestra, y luego voy a decirles de qué manera en las decisiones que se han tomado, pero en cambio en el hacer, por suerte, nuestro sistema nos ha permitido de inferir frente a lo que se hace y justificar las decisiones que hemos tomado. Ahora, ¿por qué se debe evaluar la competencia? Bueno, por muchas razones. La evaluación es parte del proceso educativo para proveer retracción a los candidatos, es la evaluación formativa, para la evaluación de los problemas de formación, que es algo que se utiliza mucho. Lo que nos interesa y lo que me interesa a mí específicamente y por mis funciones a nivel canadiense es para certificar la competencia, es la evaluación sumativa que está en relación a la responsabilidad y la imputabilidad social que tenemos como instituciones que permiten la práctica médica, y es algo fundamental el tener en cuenta que la competencia de nuestros candidatos que van a tomar la responsabilidad de ocuparse de la sociedad o de los pacientes o de distintos aspectos que ellos enfrentan. Y luego para confirmar los estándares de la profesión. Ahora, ¿cuál es la situación en el Canadá? Voy a ponerlos en el contexto porque visto del exterior, a veces se piensa que Canadá se parece un poco a Estados Unidos y por suerte, tanto en nuestras instituciones como en nuestra política, somos un país muy distinto a los amigos del sur. Y entonces el país es un país inmenso, que tiene 10 provincias y 3 territorios. Funciona con 17 facultades de medicina que en el momento que terminan se pasa a un examen nacional que es común
para los egresados de las 17 facultades de medicina y que permite ingreso de residencias. El título médico en Canadá no es habilitante a la práctica médica, habilita a entrar en residencias. Y luego entra en residencia y se llega a la certificación y a la licencia de práctica, que es indispensable para la práctica médica. El examen nacional depende del Medical Council of Canada y la certificación y la licencia de práctica del Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá o del Colegio de Médicos de Familia de Canadá. Yo he trabajado con el Colegio Real, pero trabajo específicamente con el Colegio de Médicos de Familia y es el ejemplo que les voy a dar. Pero se parecen mucho unos y otros. Tengo que aclarar, bueno, y finalmente hay una autoridad, que son las Medical Regulatory Authorities, que es la federación de los 13 colegios médicos de las 10 provincias y los 3 territorios, que son los responsables de la práctica médica en cada uno de sus propios territorios. Son todas instituciones totalmente independientes de los poderes políticos, tanto del Ministerio de Salud Federal como de los Ministerios de Salud provinciales. Son totalmente independientes, aunque no pueden hacer lo que quieran. Hay que dar cuenta, hay que rendir cuentas, pero tenemos suerte que es un país que, a pesar de la inmensidad que tiene a través de sus horarios que tenemos, desde totalmente el este, que es Tierra Nueva, hasta el oeste, que es Vancouver y que es la Columbia Británica, es un país que, a pesar de 2 idiomas, de muchas diferencias políticas entre las provincias, es un país muy consensual, lo que facilita muchas de las decisiones a nivel nacional. Presentado de otra manera, el acceso a la práctica, bueno, debo decir que los programas de residencia solo son universitarios también, no son las universidades, son responsables de la formación de médicos y de la formación postdoctoral. Son las facultades acreditadas por las distintas agencias, dan el título de médico y los candidatos van hacia la medicina de familia o las especialidades y pasan a través de programas acreditados por el Colegio de Médicos de Familia y los colegios médicos o por el Colegio Real de Médicos Cirujanos y también los colegios médicos, y luego van a pasar un examen terminal de un lado o del otro, y es un examen difícil y complejo, que les da el diploma universitario, la licencia de práctica y el certificado de especialista. Ahora, ¿qué consideramos nosotros la licencia? La licencia es la primera etapa para la habilitación de la práctica de medicina. Es un proceso, está controlado por las autoridades médicas, es decir, esas medical authorities, para establecer los estándares mínimos de práctica. Y son ellos quienes deciden qué es lo necesario para dar la licencia médica en la provincia. En cambio, esa está otorgada por la Federación de Colegios Médicos. La certificación es un proceso controlado por grupos de pares que establecen los estándares de calidad y las calificaciones que se esperan de los profesionales a un nivel de excelencia y de experiencia en la práctica médica. Y es indispensable tener la certificación en la especialidad para poder ejercer la medicina en el Canadá. Y de la certificación son responsables el Colegio de Médicos de Familia o el Colegio Real de Médicos y Cirujanos. Son responsables también de los contenidos de los programas de residencia y de la manera como los residentes pasan a través de los programas tanto del Colegio Real como del Colegio de Médicos de Familia. Ahora, para llegar al examen que se puede hacer, y ahora específicamente hablo del Colegio de Médicos de Familia de Canadá, es 2 o 3 años de residencia y hay muchísima autoevaluación, evaluación por pares, coevaluaciones, diarios, simulaciones de procesos de aprendizaje, simulación de procesos de evaluación, evaluación de resultados, evaluación de legajos, portfolios, observaciones directas,
observaciones indirectas, se practica y se verifica mucho las actitudes éticas de nuestros residentes, se trabaja mucho la comunicación, la educación al paciente, la empatía, aspectos de profesionalismo que son para nosotros fundamentales. Y estas son las llaves que permiten presentarse al examen. Nuestros residentes tienen 2 años de evaluaciones que son evaluaciones continuas y debo decirles, y ahora voy a darles listas simplemente de referencias para mostrarles que todas nuestras herramientas, todo lo que estamos haciendo son validadas también por pares, por publicaciones que se han hecho y todo está basado en nuestro medio por el enfoque de elementos claves. Y todo lo que utilizamos para la evaluación de nuestros residentes durante la formación están hechos a partir de todos los elementos que ya han sido validados por pares y han sido publicados. Además, durante la formación se utilizan modelos en que todas las dimensiones son evaluadas con un enfoque de evaluación programática durante la formación, con un aspecto que no sé cómo traducirlo, pero se llama, hemos publicado que ahora se ha convertido en la Biblia, que es el Continuous Reflective Assessment for Training, que tenemos un documento que ha sido publicado por el Colegio de Médicos de Familia. Si alguno de ustedes está interesado, me va a dar mucho gusto de mandárselo a los organizadores del webinario para que los pueda hacer circular con ustedes. Y ahora hay un paper que ha sido enviado para publicación con todo el aspecto totalmente teórico del modelo que hemos desarrollado. Y el modelo es un modelo que funciona muy bien, en el que hay todo un aspecto de aprendizaje. Y todo esto se nos muestra para decirles por qué hemos inferido que hay ciertas cosas que excepcionalmente podíamos no medirlas en el examen nacional y dar, a pesar de eso, la certificación a nuestros candidatos. Hay un aspecto que es el aprendizaje, luego se hace una evaluación continua, assessment en inglés, no sé cómo traducirlo en castellano, son evaluaciones continuas durante la formación, y luego hay toda una discusión, una adaptación, ajuste, un report, y se puede retomar el ciclo si se han encontrado debilidades, falencias en los candidatos. Y esto es lo que se observa de otra manera, y esto viene de nuestro documento, discúlpenme que está en inglés, pero entonces es todo lo que está observando en la observación, en la organización de la documentación, en la revista periódica de los progresos, cómo se van ajustando y adaptando las actividades de aprendizaje, cómo se van ajustando y se van poniendo al día los planes de aprendizaje que se discuten porque los residentes son al mismo tiempo responsables de su propia evaluación en discusión con sus supervisores, y luego se hace un progress report que es cuando se ha decidido que se puede ir adelante, que se le presenta al programa administrador que en nuestro medio es el director del programa local, porque tenemos 17 programas de formación a través de Canadá, que hay 17 facultades de medicina, y además ese report va al decano o al vicedecano de estudios posgraduados, que la información se pasa luego al colegio de médicos de familia para decir que ese residente es admisible al examen de acreditación o de certificación. ¿En qué consiste el examen de certificación? Se utilizan dos instrumentos, uno que son 30 simulaciones clínicas escritas y otro instrumento que son 5 entrevistas médicas simuladas que se parecen a los que conocen los OSCEs, los ACOES, pero son muy poco estructuradas, son entrevistas de 15 minutos que miden diferentes aspectos de la relación médico-paciente. Los casos clínicos, esos 30 casos clínicos escritos, son viñetas clínicas con preguntas abiertas
en los que se mide aplicación de conocimientos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, áreas con protocolos de intervención bien establecidos y en general, habilidad en resolución de problemas, y siempre todo está basado en las key features, en los elementos claves, que son los elementos que son indispensables y nos indican que han entendido bien cuáles son los aspectos críticos de la situación clínica y cómo las pueden resolver. Las 5 entrevistas médicas simuladas se basan en la identificación del problema clínico, son entrevistas y habilidades de comunicación en consultas médico-paciente y modelos centrados en el paciente. Ahora, en estas entrevistas médicas simuladas, por todo lo que se ha evaluado durante los 2 o 3 años de formación en residencia, no tienen exámenes físicos. Y eso se los digo porque es lo que nos ha permitido tomar decisiones que no nos han gustado porque perdemos las decisiones que se han tomado, esta dimensión que para nosotros es fundamental, pero frente a la pandemia, frente al tsunami que nos ha caído encima, como se lo ha caído a ustedes también, hemos tenido que hacer sacrificios intelectuales para resolver la situación. Entonces, ¿qué se ha hecho confrontados a la pandemia? Bueno, hemos tenido discusiones a nivel nacional que han sido mayores y siempre a nivel de nuestro gran comité de evaluación del Colegio de Médicos de Familia, que nos reunimos en Toronto, en los que yo formo parte, que se han tenido que reflexionar a los problemas logísticos mayores y a los problemas potencialmente legales que se podían presentar. Porque cuando se hacen cambios en las evaluaciones de certificación, esos cambios se presentan a los residentes, a los programas y a la Federación Nacional de Residentes con 2 años de anticipación. Ahora, todo el mundo ha entendido que ha habido que adaptarse a la situación actual. Es decir, que ha habido, por suerte, cuando yo hablo de consensos, que son, por suerte, se pueden negociar, no fácilmente, hay buenas discusiones que se hacen, pero se llega siempre a consenso y se ha podido llegar a decisiones que hubo que tomar. Entonces, la Federación de Colegios Médicos decidió que los residentes diplomados podrán obtener un permiso que va a ser provisorio. Tenemos 3 tipos se los menciono, no, si quieren se los explicaré luego si hay alguna pregunta, pero va a ser o provisorio, temporario, restrictivo en una provincia canadiense a condición que se haya obtenido la confirmación que se ha completado un programa postdoctoral de especialización y haber recibido el aviso de admisibilidad al examen de certificación. Y finalmente, quienes han recibido este permiso provisorio tienen que tener muy claro que en cuanto se resuelva el problema actual, tienen que pasar el examen de certificación lo más rápidamente posible, y eso se les ha indicado las fechas, porque si no pierden el permiso de práctica. En el Colegio de Médicos de Familia y el Colegio Real de Médicos Cirujanos tuvimos que adaptarnos a la nueva situación. En el Colegio de Medicina de Familia, bueno, gracias a este permiso, el ejercicio de licencia de ejercicio, los residentes son considerados responsables o capaces de ejercer de manera independiente y de acuerdo a lo que esperamos que sean capaces de hacer, pero la diferencia fundamental es que el permiso será provisorio y transformado en completo y sin restricción a partir de la aprobación del examen de certificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuestra visión de la certificación, consideramos el Colegio Médico de Familia Canadá, CMFC, considera que el examen es una etapa final necesaria para la certificación. La evaluación durante la residencia juega un rol importante para determinar si el residente está preparado para la certificación, pero para nosotros no es el único factor
que la justifica la certificación. No hay duda y no tenemos ninguna duda que los modelos de evaluación basados en las competencias, que son los más utilizados en nuestro país, Canadá evidentemente, no son infalibles. Y yo les he mostrado todo lo que hacemos durante evaluaciones formativas durante la residencia, y por eso es que la utilización de un examen en el sistema de certificación del colegio para nosotros es la norma de referencia en un modelo de evaluación riguroso con fuentes de información múltiples. Y para eso hemos desarrollado, no ahora, pero hemos desarrollado muchos modelos complejos estadísticos que nos muestran que efectivamente no estamos equivocados en las decisiones que estamos tomando. Cuando hablo nos, es todo el sistema en el del que yo formo parte. Ahora, ha habido que tomar decisiones prácticas. Se ofrecen normalmente 2 exámenes por año, en abril y en noviembre. Hemos tenido que anular el examen del mes de abril. El examen va a darse a fin de octubre y solo va a haber un examen escrito. Para nosotros ha sido casi sangriento tener que tomar la decisión de eliminar la parte oral del examen. No se podía hacer de otra manera. Se van a dar simplemente los 30 casos clínicos, que son 6 horas de examen, es un examen largo. Se va a respetar la distancia entre candidatos en 17 sitios de examen, o se va a poder hacer a domicilio si hay candidatos que deciden hacerlo a domicilio. La decisión de eliminarlo fue de gran importancia para nosotros. Tuvimos que hacer una serie de simulaciones muy complejas para confirmar que la nota al examen escrito predice más del 90% de la aprobación al examen oral. No predice la nota al examen oral de ninguna manera, pero predice si se aprueba o no se aprueba el examen oral. Se utilizaron modelos estadísticos de regresión logística, de multivariada, de análisis de generalicidad multivariados, que nos permitieron decir que excepcionalmente vamos a aceptar que se hagan las cosas como se decidió hacerlas. Las líneas de comunicación para el examen a distancia son encriptadas, posibilidad, como les mencioné, pasarlo a domicilio de exámenes protegidos. Se trabaja todos los exámenes canadienses, tenemos un proveedor que es Prometric, que se da el contrato a Prometric, que es quien nos prepara. Ellos no hacen los análisis, ellos después nos dan los datos para que hagamos los análisis nosotros. Hay un control de 360 grados con modelos de inteligencia artificial, que no hay manera de trampear, no hay manera de hacer nada. Se ve a través de la cámara de la computadora que no están usando 2 cámaras, que no pueden abrir nada más que en el instante que comienza a funcionar el programa, todo queda bloqueado salvo lo que aparece manejado por Prometric. Se ve que ellos no puedan ni siquiera tener, porque hay un modelo que permite ver que los anteojos no están conectados a ningún sistema de inteligencia artificial. Se puede verificar que no tienen ningún tipo de auriculares que están conectados con exterior, en fin. Y se ha verificado que hay alrededor de una posibilidad de 1% de trampa, que es más o menos el porcentaje de trampa que cuando se hace presencialmente los exámenes. Es decir, que nos consideramos una situación de bastante seguridad. En los centros de examen, la distribución es aleatoria de los candidatos, los controles aleatorios de los candidatos, porque hay supervisores que a través de las cámaras, que no usamos Zoom, pero hay modelos ultra protegidos para verificar. Los casos clínicos se presentan de manera aleatoria. El examen dura 3 días consecutivos para poder acomodar la totalidad de los candidatos, y el examen que pasan tienen 4 contenidos equivalentes, pero no son idénticos. Hay 30 casos comunes a los 4 contenidos para poder tener puntos de anclaje y equating post-examen, es decir, poder comparar y ajustar si ha habido diferencias en los casos no comunes para poder tomar una decisión que sea equitable para todos los candidatos, sino que por razones estadísticas algún grupo de algunos de esos 4 contenidos
haya podido tener casos más difíciles o más fáciles. Entonces ahí usamos todo un modelo estadístico que nos permite hacer los ajustes necesarios. Y cuando lo hacen a domicilio también, siempre supervisados por prométricos, también se hace durante 3 días consecutivos, pero se ofrece un cuarto día. ¿Por qué? Ahora se los voy a decir muy rápidamente. El control también por inteligencia artificial, que es de 360 grados, con supervisores a distancia y controles aleatorios. Los 4 etapas equivalentes pero idénticos son los mismos que si se hiciesen en los lugares del examen. 30% de casos también es lo mismo, eso es algo que me repito. Ahora, el cuarto día es un día Joker, porque si hubiese habido algún problema técnico, que se corta la comunicación, que ha habido que por razones técnicas, por razones de las líneas que se han cortado, por una catástrofe nacional y demás, pueden pasarlo presencialmente en un sitio en el que se van a presentar para que no estén perjudicados por un problema técnico de pasar el examen. ¿Cuáles son los problemas potenciales? Bueno, para tener la certificación siempre se tenían que pasar obligatoriamente las 2 partes del examen, es decir, la parte oral y la parte escrita. Ahora tenemos todo un grupo de residentes que en el examen de noviembre último no aprobaron el examen oral. Y es alrededor de los 1000 y algo de residentes, tenemos unos 90 o 100 que tienen que retomar el examen oral. Normalmente tendrían que haberlo retomado en el examen de abril, pero que no va a haber examen en el examen de abril, y en octubre próximo no van a tener la oportunidad de pasarlo tampoco, van a tener que pasarlo en abril próximo, lo que los atrasa más de un año en la entrada de práctica. Y esto tiene impactos mayores en ellos, no solo en el sistema, sino impactos mayores porque aunque se los autoriza a seguir teniendo sueldos de residentes, cuando ellos terminan y tienen su certificación, prácticamente al día siguiente ya están trabajando, y no vamos a hablar de dinero y lo que significa la diferencia de un sueldo en práctica médica de práctica de residente, pero para ellos tiene un impacto absolutamente mayor. Y además, los candidatos que deben retomar el oral recibirán la certificación al mismo tiempo que aquellos que no han tenido más que pasar el examen. Esto es algo que se discutió con la Asociación de Residentes que aceptan la situación. Pero lo que no sabemos es si algunos de aquellos que van a estar atrasados y que van a decir sí, hay colegas que van a tener la certificación solo con el examen escrito, y a mí me piden, aunque yo haya aprobado la parte escrita, en ese momento había que aprobar las 2, pero yo he aprobado la parte escrita y no se me da la certificación porque no tengo la parte oral, aunque en principio no tendría que ser conflictual, es algo que no sabemos lo que va a pasar. Ahora, para no seguir aburriéndolos, pienso que ustedes pueden tener algunas preguntas, yo me puedo contestar o preguntar o responder algunas que quizás ustedes tengan. Así que quizás si tienen algunas preguntas podemos hablar sobre otros aspectos, otros problemas en los que estamos confrontados en estos momentos, y a los que han tenido paciencia de acompañarnos también hasta aquí en esta presentación, se los agradezco y deseo que puedan resolver todos los problemas a los que estamos todos confrontados a través de esta situación inesperada de alto impacto. Esto es lo que quería contarles y compartir con ustedes. Bueno, Carlos, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante la presentación y quedamos abiertos a las preguntas.
mientras hablabas había un par de preguntas, una la contestaste vos mismo porque nos preguntaban cómo resuelven si llega a haber un corte de red o de energía, y vos hiciste referencia a ese tercer día, no sé si querés ampliar al respecto. Exacto, es decir, no es el tercer, es el cuarto día. Ya nos pasó el año pasado, pero no pasó en un residente que estaba pasando en su casa el examen, pero en uno de los centros hubo un corte de electricidad, hubo por una razón técnica, hubo un corte de electricidad y hubo que suspender el examen. Entonces, bueno, se tuvo que retomarlo, evidentemente, se pudo resolver, hubo que retomarlo, pero eso no estaba previsto. Entonces se retomó y lo retomaron el mismo, los candidatos que no pudieron completarlo, y eso atrasó todas las decisiones que se hicieron a nivel central, pero eso ya vivimos la experiencia y no quisimos prever, aunque a veces no se puede todo prever, pero por lo menos es inconveniente que hicimos prever. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta tenía que ver con el tiempo que se les da a los residentes para llevar adelante los dos exámenes. ¿Cuánto tiempo? Y otra pregunta que había anterior, que coincide con este nuevo participante que pregunta es, ¿cuántos acceden, qué porcentaje accede a rendir el examen y cuántos lo logran aprobar generalmente? Bueno, los que acceden el examen, se accede al examen cuando todas las evaluaciones durante la residencia permiten que el director del programa digan es accesible a presentarse al examen de certificación. Ahora, como yo comenté, consideramos que todo eso igual no es infalible. Tenemos alrededor, porque además ahora, bueno, es otra cosa que voy a decir luego. Tenemos alrededor de 6% de candidatos que no aprueban el examen. Ahora, es en la primera tentativa, y los que no aprueban el examen, digamos el examen de abril, se les hace, vuelven al examen, al programa de residencias con remediaciones a medida, porque se da al director de programa, se les da toda una información acerca de las falencias identificadas a través del examen. Y estos residentes que no han aprobado y que vuelven al programa de residencia lo retoman en el mes de noviembre y prácticamente yo diría que el 99% aprueban cuando retoman el examen. Si no aprueban, ya hay totalmente otro problema porque no pueden seguir teniendo permiso para retomar la residencia, pero pueden volver a presentarse al examen de abril próximo. Pero eso es todo, es muy complicado para ellos. ¿Contesto? ¿Eso es una respuesta? ¿Sí? Totalmente. Otras preguntas tienen que ver ya hasta con la práctica de los residentes que nos están preguntando. No sé si podés contestar esto, que si la práctica de los residentes se está viendo afectada ahora por la menor proporción de atención a pacientes en la presencialidad. Bueno, yo diría que la pandemia y el problema mayor que se planteó para esta corte no tuvo impacto, porque todo comenzó no olvides que estamos acá al revés de ustedes. Es decir, que llegó la pandemia al final del ciclo electivo de toda esta corte. Lo que se está planteando ahora es el impacto que estos meses han cambiado en esta cohorte que va a llegar al examen de abril. Hay ahora, depende de los lugares en los que están haciendo su práctica, se han desarrollado modelos ahora de práctica, de que se les ha permitido que todos los cursos que ellos tenían que tomar, porque hay cursos obligatorios y hay cursos electivos, y muchos de esos cursos selectivos
se pueden hacer a distancia, se pueden hacer en discusión de casos, en discusión de casos clínicos y demás. Es decir, que dependiendo el tiempo que va a durar esto para esta cohorte actual, este inconveniente con que se está confrontando, se va a decidir cómo se va a ajustar la situación para el examen de abril próximo. Muy bien, otras preguntas tienen que ver más específicamente cómo es el examen. Hay varias preguntas que vuelven a preguntar cómo es la duración global de cada uno de los exámenes, con cuánto tiempo cuentan, si hay una duración global. Y también el peso relativo de estos exámenes, es decir, cuánto pesa proporcionalmente el examen escrito o el examen oral. No tienen peso relativo, hay que aprobar las dos. Totalmente, cada parte del examen tiene su propia nota de corte. El examen escrito dura 6 horas. En general lo hacen en 2 partes, 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, con 1 hora o 45 minutos de descanso. Y el examen oral son 5 casos clínicos que duran 15 minutos, que están muy, muy bien validados y que el evaluador juega el rol también del paciente. Son escenarios muy complejos, hay todo un entrenamiento de todo un día previo al examen con residentes simulados que pasan el examen, residentes simulados que se sabe que tienen una buena performance y otros que tienen una menos performance, y cada médico que juega el rol en su lugar específico, porque hay lugar en los 17 centros de examen de Canadá, son observados mientras juegan sus roles. No es una lista de cotejo como tiene un OSCE, son unas listas que son muy flexibles y es una anotación por rúbricas y es una evaluación que se permite muchos elementos subjetivos de parte del médico que juega el rol de evaluador y que juega al mismo tiempo el rol de paciente simulado, pero al exterior del gabinete de consulta también hay un observador que está viendo cómo se desarrolla la consulta. Y entonces hay una doble evaluación. Entonces, en general, coincide muy bien. A mí me ha pasado ser, yo no soy evaluador directo, pero me ha pasado ser observador de cómo están evaluando al interior, y la estandarización y el aprendizaje de esos juegos de rol son muy buenos, y las evaluaciones, porque luego los residentes que pasan el examen evalúan, hacen sus comentarios, y yo diría que a 90 y tantos % consideran que se ha pasado bien y que han estado satisfechos de cómo se han pasado las consultas. Bueno, tengo muchísimas más preguntas, algunas tienen que ver también con el examen en sí. Hay quienes me preguntan un poquito más de detalle acerca de cómo es el examen escrito, el tipo de casos que se utilizan para el examen escrito, que algo dijiste, no sé si querés ampliar un poco. El examen escrito, por supuesto no puedo dar ejemplos, pero el examen escrito son viñetas clínicas que están basadas siempre en elementos claves. Es decir, los elementos claves son esos elementos que son muy específicos y que indican si se ha entendido bien la situación clínica, y son elementos que son muy pivotes, son muy elementos críticos para resolver el primer paso de la solución de ese problema. Y en general hay 3, 4, 5 preguntas que están en relación con esa situación clínica, pero están hechas de tal manera que no tienen ningún tipo de efecto cascada. Es decir, aunque están en relación con el caso clínico presentado en la viñeta clínica,
el bien o la buena o mala respuesta a una pregunta no condiciona ni facilita o dificulta la respuesta a la pregunta siguiente. Todo está muy, muy bien validado con modelos de análisis factorial exploratorio que nos muestran que todo está funcionando muy bien, no hay ningún tipo como diría, de utilización de casos de los que no estamos seguros. En cada examen tenemos algunos casos que no cuentan para el examen y que nos permiten calibrarnos, nos permiten validarlos para luego volver a utilizarlos en otros exámenes. Es decir, que tenemos un modelo que está funcionando muy bien y que nos sentimos muy tranquilos en las decisiones que estamos tomando para ello. Pues son decisiones, yo no diría de vida o de muerte, pero casi, porque si no aprueban el examen, no tienen derecho de práctica. Eso es muy claro, no pueden. Es decir, que para ellos es algo muy fundamental, por eso tenemos que estar muy seguros y legalmente tenemos que estar seguros de poder defenderlos frente a un juez si tuviésemos que estar confrontados a una situación legal. Bueno, tomando esto de la situación legal, voy a pasarte una de las preguntas que a todos nos interesa. Nosotros acá en Argentina estamos próximamente a tener que tomar el examen de admisión a las residencias, el examen unificado o el examen de ingreso a residencias, y no se cuenta con el sistema de seguridad que vos también describiste, que cuentan en Canadá. Entonces hay una pregunta que pide alguna sugerencia para implementar cuando uno no cuenta con estos sistemas de seguridad. Se trataría de un multiple choice a realizar de manera remota, de manera virtual, electrónica. Bueno, primero, nosotros no tenemos examen de ingreso en residencias, es el examen nacional terminal que dice todos estos candidatos tienen derecho a la licencia médica aunque no puedan practicar, pero responden a todo. Para ingresar en Facultad de Medicina tienen 2 años de pre-universitario, tienen 5 años de Facultad de Medicina y luego recién tienen este examen nacional terminal. Ahora, desde mi punto de vista, yo hace 30 años que estoy trabajando en todo esto. Desde mi punto de vista me es muy difícil imaginar exámenes a distancia en el que no haya sistemas de seguridad que eviten todo tipo de copia. Es decir, no estoy muy fuera del contexto. No sé si todas las personas que están participando de esta charla están en Argentina o están en otros países o en otros lugares, pero me es muy difícil imaginar otro modelo, pues yo estoy en esto y hemos desarrollado, yo he formado parte de quienes hemos desarrollado este modelo, porque si no, no da ningún tipo de seguridad. Cualquier tipo si no hay un control estricto, total y absoluto, de que no hay ninguna posibilidad que alguien esté trampeando, que haga fraude en lo que está contestando, toda decisión que se tome es una decisión que no es válida. Que no es válida. Vos lo dijiste muy bien en tu presentación. Hay validez, sí, pero la validez ahora ya no se habla más de una validez de contenido y validez de confiabilidad, se habla de la validez total del examen. Y la validez del examen total forma parte también el no fraude en el examen, que le quita validez total. Si no hay control del fraude, no se sabe cuál es la calidad. Me gustaría poder dar, es decir, podría sentarme en un grupo de trabajo y tratar, no es que estoy ofreciendo para que me den un contrato de algo, pero de reflexionar en grupo de qué manera se puede resolver este tipo de problemas. Pero si no hay un control real que no lo resuelve el que aleatoriamente se esté viendo por algo Zoom que va a ver si alguien está copiando o no,
porque es imposible saber si él no está conectado con una persona que le está dando las respuestas por sus aparatitos ahora, que cuando ahora estamos escuchando televisión, yo puedo tener mis auriculares y nadie sabe que estoy conectado en algo. Es decir, no, Muy bien, lamento, me sí. gustaría poder dar una respuesta. Los amigos Sí. de Bahía Blanca me conocen desde hace años, saben que es raro que yo no tenga una respuesta a algo, pero acá no la tengo. A tu pregunta, si éramos solamente de Argentina, tenemos acá una consulta de nuestros colegas de Chile que toman el EUNACOM, que vos también has tenido oportunidad de participar Claro. como asesor en su evaluación, y también pedí alguna serie de recomendaciones para su implementación en este contexto, y creo que la has dado cuando describías tu tipo de examen. Y tengo algunas otras preguntas que tienen que ver con cuestiones de Canadá, como me preguntan cuántos años duran las residencias, si la duración es igual en todas las residencias, si existe una edad tope para certificar o recertificar. Y No, también hay algunas preguntas relacionadas con las competencias del evaluador, si se capacita a los evaluadores. sí. Bueno, hablemos ahora, sí. Sí, los evaluadores son siempre colegas que, tantos en el Colegio Médico de Familia como en el Colegio Real de Médicos y Cirujanos, que están reconocidos por sus pares, que son miembros en general, forman parte de la academia, de las distintas facultades de medicina. Eh, en todos estos comités en los que estamos, como por ejemplo yo en el comité de evaluación, hay representantes de los programas de medicina de familia, hay un representante de la Federación de Facultades de Medicina, hay un representante de la Federación de Colegios de los distintos colegios, en el mismo comité de evaluación del que yo formo parte. Y para el Colegio Real es lo mismo, y para el Consejo Médico de Canadá también. Ahora, todos los evaluadores, todos tienen una carrera universitaria, gran experiencia en los programas de formación, se los forma, tenemos muchos talleres de formación, cuando antes de evaluar, bueno, por supuesto que los que preparan las preguntas tienen talleres de formación y son comités que preparan las preguntas, y esas preguntas están evaluadas por un segundo comité no son simplemente comité, después hay una segunda evaluación de todas las preguntas que se hacen. Los casos clínicos es lo mismo, son comités nacionales que son, y los evaluadores, sí, todos vienen no solo eso, en los exámenes orales, en los que hay presencia de un evaluador y de un candidato, los candidatos saben quiénes son los evaluadores, y los evaluadores saben cuáles van a ser los candidatos que van a estar con ellos. Y entonces, si se conocen, uno u otro se pide que no sea, o el evaluador no evalúa a quien ya ha sido uno de sus alumnos en la residencia, o el residente cambia de evaluador si ha sido uno de sus supervisores. Es decir, uno trata de neutralizar todos esos aspectos que pueden sesgar las decisiones que se toman. Ahora, los evaluadores siempre están ya preparados, y los que preparan las preguntas, por supuesto, tienen talleres para preparación, y las preguntas son evaluadas por distintos niveles de control después. Respecto a, como nos dejaste pensando en el tema de cómo vamos a hacer el examen de admisión a residencias, hay una pregunta que dice si se podría pensar en algún otro sistema o en algún otro tipo de acceso a las residencias sin un examen en este contexto, si uno no tiene los programas que certifican el no fraude o la seguridad. ¿Algún Bueno, como yo les criterio aparte? comenté, Es la pregunta sin respuesta. el problema es que, voy a hacer algo muy general, en el sistema canadiense, todas las facultades de medicina, sin excepción, todos los exámenes que pasan los estudiantes, que no pasan muchísimos exámenes, hay muchas promociones con exámenes que no son exámenes sino evaluaciones formativas, pero las evaluaciones formativas, ahora los modelos de evaluación formativa que se hacen con múltiples evaluadores
en múltiples observaciones se ha demostrado que son tan confiables, aunque no son estadísticamente confiables, son tan confiables como si fuesen estadísticamente confiables. Hay muchísima literatura al respecto y nosotros tenemos mucha experiencia en eso también. Ahora, todo el pasaje de nuestros estudiantes a través de la Facultad de Medicina, que son todas acreditadas, por supuesto, y tienen visitas teóricas, sabemos la calidad de los exámenes que los estudiantes pasan. Es decir, que cuando ellos llegan al final de sus estudios de medicina, sabemos que cuando un estudiante llega al final de su facultad de medicina, todo lo que ha sido como evaluación ya son evaluaciones que han sido controladas estadísticamente con la confiabilidad, con la generalicidad y demás. Es decir, que tenemos un sistema que es muy sólido antes que lleguen al examen nacional, porque si no, no son admisibles al examen nacional tampoco. Entonces, luego pasan este examen nacional de las 17 facultades de medicina para ser admisibles a residencia. Entonces, es muy distinta como situación a la que tienen ustedes, que es un examen de ingreso a residencia. Sí, respecto al examen a residencias, una de las preguntas consultaba acerca si hay cupos para residencias o si están asegurados cupos para todos los egresados de medicina. No, el gran cupo acá, y eso no es para discutir si está bien o está mal, el gran cupo es el ingreso en medicina. El ingreso en medicina se tienen en cuenta, dependiendo de las provincias, pero en general se parece. Digamos en mi provincia, en Quebec, tenemos 4 facultades de medicina. Para el ingreso se tiene en cuenta los promedios escolares de los 2 años preuniversitarios, de lo que llamamos los colegios, los colleges, que no es como el college americano que es ya universitario. Acá los colegios son preuniversitarios en Canadá. Entonces, los 2 años de colegio, y tenemos un modelo que se llama la estadística R, que nos permite, tenemos 46 colegios preuniversitarios en la provincia de Quebec, y tenemos un modelo que nos permite uniformar las notas de los 46 colegios para ni aventajar ni perjudicar ningún candidato que sale de estos colegios en su nota. Y entonces, esa nota vale por 60 o 70% de la nota de admisión en la Facultad de Medicina. En general, si algún candidato egresado de un college no forma parte del percentil 10 de su grupo, ni siquiera se presenta para pedir su admisión a la Facultad de Medicina. Es decir, que se admiten alrededor entre 15 y 20% de los candidatos y ni se presentan. Y de esos candidatos que se presentan y que forman parte de este percentil décimo máximo, algunos dicen el 90 percentil o el décimo percentil, tienen un 30% que se hacen simulaciones, toda una serie de simulaciones no de conocimientos, sino de situaciones en las que se mide ética, se mide empatía, es todo un modelo que ha sido desarrollado por la Universidad McMaster en Hamilton, y que ahora se está utilizando en todas las facultades de medicina de Canadá y que vale por 30% de la nota de admisión. Entonces, y puede cambiar ese 30%, puede cambiar los rangos de los que han sido aceptados por el 70% de la nota de los colegios, y con ese total se decide de la admisión en la facultad de medicina. Perfecto. Tengo un par de preguntas más sobre la Yo no certificación y tengo apuros recertificación. si todos son Y pacientes. después una pregunta relacionada, porque ya se ha reiterado en otro webinar, se ha reiterado que tiene que ver con las evaluaciones en cirugía. Pero te hago primero las preguntas de certificación, que preguntan si hay una edad límite para presentarse a la licencia y cómo es la recertificación continua, cada cuánto tienen que recertificar. Y la relacionado con recertificación. esto,
Sí, y también relacionado con esto, con el examen de certificación, si existen requerimientos adicionales para los colegas que no son angloparlantes. Bueno, para poder, tenemos, pero yo no quise complicar mucho más, tenemos otros grupos de candidatos, por ejemplo, aquellos que han hecho reválidas para entrar, donde yo soy uno de los responsables del examen nacional de reválidas. Tenemos un grupo que son los diplomados al exterior de Canadá o Estados Unidos, y el segundo grupo, además, es de médicos en práctica, que ahora están obligados a pasar el examen de certificación, porque el examen de certificación se ha convertido en examen obligatorio para ejercer medicina. Por eso tendríamos todavía media hora más para hablar de todo esto, así que no lo vamos a abordar. Ahora, nadie puede entrar en el sistema profesional, no solo médico, sino el sistema profesional canadiense, si no pasa, dependiendo en la provincia que esté. Si está en las 9 provincias de habla inglesa, el examen de habla inglés, el TOEFL, que muchos sudamericanos lo pasan para poder hacer sus residencias en Canadá o en Estados Unidos, y en Quebec tenemos un equivalente del TOEFL, que ha sido desarrollado por la Universidad de Ottawa, que es prácticamente idéntico, pero que es un examen de francés. Si no tienen una capacidad de comunicación y de comprensión de francés o de inglés que sea fluida, no son admisibles. Eso es la primera etapa para poder entrar en el sistema. Si no, no hay manera de entrar en el sistema. Ahora, para la pregunta de certificación y recertificación. En Canadá no tenemos recertificación, se discutió mucho si había que tenerla o no, porque ¿qué pasa después de años? Lo que se exigen son créditos de formación continua y hay que acumular toda una serie de créditos que durante 5 años, que son créditos obligatorios y de distintos niveles, hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y entonces hay que completar los de nivel 1, son los donde yo los conozco bien, aunque yo comenté que he trabajado durante 3 años con el Colegio Real. En el Colegio Real hay entre especialidades y subespecialidades, hay 70 o 70 evaluaciones distintas. Hablo de Colegio de Médicos de Familia, hay 5 grandes créditos obligatorios que hay que completar en 5 años, absolutamente obligatorios, y luego hay 40 o 45 créditos que hay que acumular en 5 años, que bueno, no los voy a describir ahora, pero que hay que completarlos. Y si no, se pierde la certificación. Y el impacto es mayor porque se pierde el derecho de práctica. Por suerte, hasta ahora, nunca el colegio estuvo confrontado en esta situación. Ha habido algunos profesionales que han pedido de que se les alargue para poder completar los créditos que tenían que completar, pero hasta ahora nunca se estuvo confrontado a tener que anular un derecho de práctica por falta de créditos completados. Pero no se tiene la recertificación como se tiene en Estados Unidos, por razones teóricas y prácticas que yo comparto, pero entre otras, ¿quién recertifica a quién? ¿Cuál es el especialista que puede recertificar a otro especialista? Se planteó en medicina interna, cuando hay una subespecialidad en medicina interna, un endocrinólogo hay que recertificarlo. Yo he colaborado con Mersini, que para algunos de ustedes es un nombre conocido, que ha sido responsable en el colegio americano de medicina interna de todos los exámenes de medicina interna, y se les planteaba a ellos. Se debe recertificar en medicina interna general o solo se recertifica en endocrinología. Y el endocrinólogo, ¿quién es el endocrinólogo que recertifica al otro endocrinólogo? Ellos lo hacen en Estados Unidos. En Canadá fue una discusión que no se profundizó mucho y se decidió que se prefería hacer una certificación continua con créditos de formación continua. Carlos, antes que nos olvidemos, porque nos están preguntando, por favor,
algunas consideraciones acerca de la evaluación de competencias en cirugía en este ¿De contexto. competencias? Ya en cirugía, cómo evaluar en cirugía en este contexto de virtualidad. Eh, yo no formo parte del Colegio Real ahora, no sé qué es lo que han decidido en el Colegio Real. Lo que oí por la última reunión que tuvimos hace una semana nacional con el Colegio Médico de Familia, porque las tres organizaciones, el Consejo Médico, el Colegio Real y el Colegio Médico de Familia, hablan y discuten frente a toda esta situación, es que el Colegio Real va a dar en especialidades en las que no han podido evaluar ciertos aspectos prácticos, va a dar una licencia restringida y va a autorizar cierta, no hay que olvidar que, digamos, alguien que está haciendo cirugía y que ya ha hecho su residencia en cirugía, ha hecho de cualquier manera, ya ha aprobado 3 años de residencia en cirugía general y es un residente senior que puede presentarse al examen de residencia de cirugía general. Es decir, no es alguien, es ya alguien que ha sido, quizás ha sido hasta el residente senior del grupo, de su programa de residencia. Y se han ido a subespecialidades, no solo ya ha pasado el examen de cirugía general, sino que está ahora en su subespecialidad. Es decir, que no es terriblemente dramático que se les permita a nivel restringido de hacer ciertos procedimientos y practicar práctica supervisada, esperando que todo esto se resuelva para poder pasar el examen real de certificación. Eso es lo que he oído en estas discusiones que se pasaban a nivel nacional. Bueno, Carlos. Hay más preguntas, pero vamos a ir cerrando porque además quiero prometerles a todos los que todavía están preguntando que a partir de un montón de consultas que han surgido, estamos organizando un segundo ciclo que seguramente comenzará en julio de webinars relacionados a educación de profesionales de la salud. Así que antes que se vayan todos de la sala, quería invitarlos para que estén atentos a noticias nuestras para el mes de julio. Alejandro, te dejo a vos que estabas hablando. No, viste, Mata, que bueno, que ustedes, como dijeron, estuvieron asesorando al ENACOM y la gente que está ahí, la profesora Lisbeth, dice, bueno, ¿qué sugerencias tiene el doctor Bailovsky para el ENACOM en estas circunstancias, ¿no? En Chile. Bueno, pero el EUNACOM, el problema es el mismo, es decir, para el problema escrito, si no pueden hacer un examen escrito presencial, es un problema mayor. Si no tienen todos los controles que tienen que hacer. Ahora, se puede hacer un examen presencial manteniendo las distancias entre candidatos y haciendo un examen que se desarrolle durante varios días seguidos usando preguntas equivalentes con preguntas comunes al examen, digamos, el primer día, un examen en el que va a haber un porcentaje X que van a ser preguntas para los 3, 4, 5 días o 6 días que pueda durar el examen, y toda otra serie de preguntas que van a ser aleatorias para cada grupo de preguntas que se van a hacer, y luego se va a hacer el equating respecto para poder ajustar cada uno de los formatos de examen para tomar la decisión global. Si quieren hacer, yo no sé si finalmente en el EUNACOM, cuando estuvimos con Marta y cuando hicimos nuestro informe para el EUNACOM hace ya 2 años ahora, estaban hablando de un OSCE nacional. No sé si han ido adelante. Nosotros ya en esa época, por lo que vimos, teníamos una visión muy crítica, tanto Marta como yo. No sé si esto se tuvo en cuenta nuestra visión crítica o no, de la manera como iban a hacerlo, así que no me atrevo a hacer comentarios públicos porque fueron comentarios dentro de nuestro informe, que fue a la OPS, que lo hizo a no sabemos quién luego en la segunda etapa.
pero tuvimos una visión muy crítica frente al examen práctico que se estaban proponiendo hacer. Frente al escrito, sí, pienso, y probablemente Marta estaría de acuerdo conmigo también, que quizás en 4 o 5 días se pueda hacer, y dando en el examen presencial, por supuesto, siempre, cualquiera sea el examen presencial, las preguntas deben ser dadas de manera aleatoria, aunque los alumnos estén a 2 o a 3 metros de distancia uno del otro, porque luego es muy fácil ponerlas en orden por programación, eso no crea ningún problema. Pero no tengo otro comentario, no sé si eso resuelve algo, pero no veo otra manera, porque un examen multiple choice, que no haya un control estricto de cómo están contestando, es un examen que nos vale. Lamento, soy muy crudo, pero la experiencia nos muestra que no se pueden tomar decisiones. Muy bien, Carlos. Bueno, Bueno, cierre. bueno, la verdad que agradecer a todos los que nos han acompañado y fundamentalmente agradecer a la generosidad de Carlos, que ha dedicado este tiempo y todos sus conocimientos para compartir con nosotros. No tengo más que felicitaciones que nos llegan al chat y que se los vamos a hacer llegar de agradecimiento por la presentación y prometernos que seguimos en contacto con un nuevo ciclo, que seguramente Carlos nos estará acompañando también. Carlos, muchas gracias. Gracias a Por el ustedes y tiempo gracias por la paciencia. y por la atención a vos. Así que, Gracias a bueno, ustedes también. Y damos gracias a todos los que cerrado. tuvieron paciencia. Lo que no pude es felicitarte públicamente, como sos una campeona de Photoshop, cómo me mejoraste en la foto que pusiste en el anuncio de mi presentación. Me has sacado 20 o 30 años. Bueno. Así que Es cuando nuestra tenga foto algún preferida. trabajo de Photoshop, Marta, vas a ser ya te tengo en mi lista. Bueno, bueno, simplemente transmitirte todas las felicitaciones y el agradecimiento de la gente que ya se está retirando de la sala. Así que bueno, dejamos cerrado, los saludo a todos. Nos estaremos reencontrando en un nuevo ciclo en el mes de julio, así que tendrán noticias nuestras y muchas gracias por habernos acompañado a todos en este ciclo de webinarios. Muy bien. Gracias.